bien, queridos hermanos, les saludo en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente estamos aquí delante de ustedes, trayendo esta lección, esta serie de lecciones de este semestre que lleva como título ¿Cómo ven los cristianos el mundo? Una gran pregunta que nosotros como vemos hoy día el mundo como cristiano, como pueblo de Dios. Eh, Quizás las cosas que vemos no son muy alentadoras, pero a estar firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones para seguir adelante. Hoy día estudiaremos la lección número 7 que habla de un tema bastante eh, recurrente de repente en algunas conversaciones con personas, con familiares, amigos. ¿A dónde voy después de la muerte? La lección número 7. ¿A dónde voy después de la muerte? Pero antes de todo vamos a hacer una pequeña oración para poder pedirle a Dios de la dirección de esta lección para que todo lo que pueda se diga y que se hable esta hora, Señor, sea direccionada bajo la palabra de Él. Amén. Padre, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. En tu mano nos colocamos en esta hora de la mañana, agradeciéndote primeramente, Señor, por el día de vida que tú nos das. Pedimos tu dirección, Señor, tu orientación a que el tema que hemos de estudiar, la lección que hemos de estudiar, Señor, sea provechosa para nuestras vidas, que tú seas que nos guíe, abra nuestro entendimiento, el discernimiento, Señor, para comprender y que toda esta enseñanza, Señor, más que una lectura, más que un repaso, sea algo que podamos nosotros también utilizar y poner en práctica. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pido, te lo agradezco. Amén. El objetivo de, de esta lección del día de hoy eh, nos dice que comprender el destino del ser humano después de la muerte, a partir de la enseñanza de la palabra de Dios sobre el tema. El texto base se encuentra en Eclesiastés 12:7. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios como que lo dio. ¿Ya? Volvamos a releerlo. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Ya? La muerte, aunque sea una certeza, ya que somos conscientes de que un día la enfrentaremos, a menos que pasemos por la transformación que se producirá en el momento de la segunda venida de Cristo, como sugiere 1 Corintios 15:51. Trae inseguridad, a menudo miedo. Muchos temen lo que les espera cuando parten de esta vida. Hay muchas discusiones y tesis sobre el destino de los seres humanos después de la muerte. Muchas creencias convergen hacia la idea de que después de morir, el ser humano permanece activo, de modo que su alma permanece consciente a pesar de la muerte del cuerpo. ¿Están estas creencias de acuerdo con la cosmovisión cristiana? ¿A dónde vamos después de la muerte según la Biblia? Esto es lo que veremos en este estudio. La vida es preciosa y como tal es un don de Dios a sus criaturas. Por lo tanto, es sabio que lo que usemos con el propósito de glorificar al Creador. Como sugiere el apóstol Pablo, háganlo todo para la gloria de Dios. No obstante, nuestra vida no es eterna, como un soplo pronto pasa. ¿Qué nos sucede después de morir? A continuación analizaremos el asunto de tres aspectos importantes. Vamos a leer el primer ítem, que este primer ítem va a responder la pregunta número 1. Conceptos erróneos inaceptables. Hay varios pensamientos sobre el estado después de la muerte de los seres humanos que, debido a que difieren de la Biblia, se demuestra que son erróneos. El ateísmo, el naturalismo y el materialismo, corriente de pensamientos que rechaza la existencia de Dios, ven en la muerte un punto final de toda existencia. No hay nada más allá de ella. La lógica es simple.
Si no hay Dios, no hay esperanza después de la muerte. Así que ese es el final de todo. Otro concepto erróneo defendido por muchas corrientes cristianas es la existencia de la vida después de la muerte, en la que el alma, siendo una entidad separada del cuerpo, sobrevive después de la muerte. El catolicismo romano profesa la creencia de que después de la muerte el alma tiende a ir al cielo, al purgatorio, donde tendrá la última oportunidad de conversión, o si no se convierte ahí, al infierno. Los méritos de cada individuo determinan su destino. La mayoría de los cristianos protestantes cree que después de la muerte el alma del justo disfruta de la comunión con Cristo en el cielo y del impío sufre lejos de él en el infierno, en tormentos y en densas tinieblas, hasta el momento del juicio. Muchas denominaciones evangélicas pentecostales comparten la misma creencia que no es nuestro caso, a pesar de que somos pentecostales. El espiritismo, por su parte, cree que después de la muerte el espíritu pasa por un proceso de preparación en una especie de purgatorio temporal y cuando esté listo se reencarna en un nuevo cuerpo. Algunas religiones orientales también profesan la reencarnación. El hinduismo entiende que según los méritos adquiridos en vidas pasadas, el espíritu reencarna en una familia de alto o baja posición social. Tales conceptos erróneos no merecen ser aceptados como verdad, sino refutados con la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Tito 4:1. Perdón, Primera de Timoteo 4:1. La pregunta número 1 dice, consulte el ítem 1 y comente acerca de las creencias erróneas sobre el estado posterior de la muerte del ser humano. Bueno, yo creo que el ítem número 1 fue muy claro y enfático de que hay muchas corrientes erróneas, creencias erróneas en relación a este tema, lo cual algunos creen que el espíritu después pasa por un proceso de transformación, que el catolicismo dice que el alma después se va a tener una comunión con Cristo, muchas creencias, muchas creencias cristianas y pentecostales de la corriente pentecostal hablan de que cuando uno muere ya va al cielo y está con Dios, pero la Biblia de alguna forma es bien enfática y, y lo que nos menciona también en el, en el, en el texto base donde dice, entonces el polvo volverá a la tierra como lo era y el espíritu devolverá a Dios que lo dio. O sea, ese soplo de vida vuelve a Dios y lo que es cuerpo, la materia en sí, vuelve a lo que era polvo, por lo que fue formado, al polvo. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que rechazar todo este tipo de creencias, refutar este tipo de creencias que realmente no tienen ninguna base bíblica para que ellos puedan, cuanto se llama, acreditar de que esto eh, es así, de esta forma, ¿ya? Entonces, eh, es un tema que de alguna forma sería importante seguir acrecentando, adquiriendo más conocimiento de ella para cuando se toque en una cierta oportunidad que generalmente se produce en los funerales de familiares, amigos, y se habla mucho de esto y muchas veces estas creencias se van a reducir, ¿ya? Pero bueno, es un tema para seguir conversando. Vamos al ítem número 2, la verdad indiscutible. A contrapelo de creencias y doctrinas que defiende la existencia de un alma o espíritu consciente después de la muerte, está la Biblia. Enseña la verdad inanegable acerca de la constitución del hombre. Entonces el Señor dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Según este texto, el ser humano está constituido un ser por una parte material y física, el polvo de la tierra y cuerpo,
y por otra parte inmaterial al saber el aliento de vida, soplo o espíritu. Somos en la unión de estos los dos elementos cuerpo más espíritu. El ser humano se convierte en ser viviente. El alma del hebreo nefre es por tanto una unidad, una composición. O sea, no existen como tal dos elementos. O sea, tiene que, cuando se habla de alma se llama de la composición entre cuerpo y espíritu. En nuestra constitución no tenemos alma, pero somos un alma, un ser integral. En este sentido que la escritura usa el término alma en varios pasajes de Deuteronomio 10:22, Job 33:18, Salmo 33:19, Mateo 16:26, Hechos 2:4, al afirmar que el alma que peque, esa morirá, Ezequiel 18:4. El texto no se refiere a una entidad separada y consciente del cuerpo, sino a la unidad del mismo. La Biblia también enseña la indiscutible verdad de que el alma no es un ente inmortal que después de la muerte del cuerpo permanece consciente en el paraíso, el infierno o el purgatorio, como alma viviente. Somos mortales por la influencia del pecado, porque el día de que comas del árbol de conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. La muerte es lo que sucede al ser humano cuando hay disolución entre el cuerpo y el espíritu. La escritura enseña que con la muerte cesan las actividades humanas en la tierra, de manera que los que viven, de manera de los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Después de la muerte no hay aprendizaje ni evolución, y el destino del ser humano es el sepulcro donde permanece inconsciente hasta la resurrección. El polvo volverá a la tierra y el espíritu aliento volverá a Dios. La pregunta número 2 dice, según el texto Génesis 2:7 y el ítem 2, ¿somos un alma o tenemos un alma? ¿Qué piensas tú? De acuerdo a lo que hemos leído. ¿Somos un alma o tenemos un alma? ¿Ah? Bueno, según la palabra que se utiliza aquí traducida del hebreo, el alma es, en el fondo, se entiende que es la unidad de las dos cosas, del cuerpo y del espíritu. A ver, para graficarlo bien, o que una forma como que ustedes lo puedan entender, con una forma práctica para que lo puedan entender, eh, para que vamos a la parte mecánica. Tenemos la carcasa, las piezas, el bobinado de un motor, ¿ya? Que en el fondo sería el cuerpo, ¿ya? Pero eso, si yo no le aplico la corriente, que sería el espíritu, solamente si estuvieran separados sería corriente y una carcasa, materiales, alambres, pernos, lata, fierro. Pero para que pueda ser un motor es necesario que estas dos cosas estén unidas, carcasa, fierro, alambre, todas esas cosas y electricidad, para que se produzca en este caso y pueda ser llamado motor, porque de otra forma sería un desecho si no existiera electricidad. Ambas cosas no pueden estar separadas. Para que pueda ser un motor, tienen que estar las dos cosas unidas. En el fondo, aquí es una ilustración para poder eh, hacer una ilustración para poder entender más claramente este relato que dice aquí la Biblia. A pesar de que está claro que dice de que en el fondo el cuerpo y el espíritu son, al estar los dos unidos, se transforma en un alma viviente, que somos nosotros, ¿ya? No es que tengamos un alma, nosotros somos un alma viviente al tener estas dos uniones, la parte material y la parte física, que es el cuerpo y el espíritu, ¿ya? Bueno,
Vamos más adelante. La pregunta número 3. ¿Es correcto decir que hay vida después de la muerte? ¿Cuál es el destino de los seres humanos después de la muerte? Responda basado en el ítem 2, Eclesiastés 9:5, 12:17, Job 3:1. ¿Cuál es cuál es el destino del ser humano después de la muerte? De acuerdo a la lección y de acuerdo al ítem 2, de alguna forma nos está indicando y nos está mostrando, y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en estos versículos, nos dice de que, nos menciona y nos eh, dice que el cuerpo, el cuerpo, de alguna forma, una vez que muere, se va al sepulcro, donde permanecerá hasta la resurrección. O sea, será su lugar de estadía o su lugar donde va a estar hasta cuando Jesucristo venga, ¿ya? No hay un otro destino, no hay de que va al purgatorio, no hay un que va al cielo, no hay que cuánto se llama, que está en un proceso de transformación, de preparación. No, no existe ese. La palabra de Dios es bien clara y enfática. El cuerpo cuando fallece, cuando deja de tener su vida el cuerpo se va al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien nos dio. ¿Ya? Vamos a leer el ítem número 3 y vamos a responder la pregunta número 4. La esperanza consoladora. La muerte es el cese de la vida de los hombres en la tierra, pero no es el fin de todo. A pesar de la tristeza y el dolor que nos causa, hay una esperanza consoladora. La resurrección, los que tienen que pasar por la muerte no estarán en su poder para siempre. El sepulcro no será nuestro hogar permanente, porque viene la hora de todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La creencia en la reencarnación es errónea, engañosa y promovida por Satanás, pero la doctrina de la resurrección es verdadera y está ratificada por la Santa Biblia. Hay dos verdades importantes a tener en cuenta acerca de la resurrección. Primero, la resurrección tiene una valiosa garantía. El apóstol Pablo testigua que tal garantía es el hecho de que Cristo ha resucitado, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. La resurrección de Jesús es la garantía de que los muertos despertarán un día, al sonido de su voz, porque Cristo ha resucitado. Nuestra predicación y nuestra fe no son en vano. Segundo, la resurrección tendrá lugar en un contexto glorioso. El apóstol Pablo nos asegura que los que son de Cristo resucitarán en su venida. Serán en la segunda venida de Cristo que resucitarán los que durmieron en él. Aquel día despertarán los justos con un cuerpo incorruptible e inmortal, para morar en el cielo 1000 años con el Señor. Los impíos solo resucitarán al final del milenio para ser juzgados por el Señor y luego recibirán su castigo. Por tanto, la resurrección de los justos nos trae una esperanza consoladora. No hay, según la Escritura, vida después de la muerte, ni reencarnación, ni siquiera fantasmas o almas incorpóreas. Después de la muerte, el ser humano va al sepulcro, donde esperará la resurrección, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para, para el desprecio eterno. De este texto bíblico está claro que para los justos la resurrección será un evento maravilloso. A continuación veamos dos aplicaciones oportunas. A partir de la realidad, a pesar de la realidad de la muerte, la resurrección es una esperanza consoladora para los justos. ¿Por qué? Comente tras consultar Juan 5:28 primero. Bueno, sí, sin duda es una esperanza para todos los cristianos, todos los que ya partieron, y hoy día lo que estamos aún viviendo, y si tenemos que pasar por ese estado, por esa situación, es nuestra esperanza. Y, y para que las cosas de alguna forma
muchas veces para que ocurran, tienen que ser ciertas garantías para tener uno la seguridad y la tranquilidad de que esto va a ocurrir. Y hoy día nosotros tenemos esta gran garantía, maravillosa garantía de que Jesucristo fue la primicia de la resurrección. Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día Él resucitó. Y eso nos garantiza de que nosotros, por intermedio de nuestra fe en creer en Él, nos garantiza de que algún día, de los que ya partieron y murieron en Cristo, y de los que aún estamos acá y tendamos que pasar por esa situación, resucitaremos cuando Jesucristo venga por segunda vez. No existe un otro lugar. No hay otra alternativa. Es eso. Y lo maravilloso de esto es de que va a ser un despertar glorioso por Cristo Jesús. ¿Ya? Eso, eso es la garantía y la felicidad y la certeza que nosotros debemos tener al creer en Cristo Jesús. Aplicando el tema. Frente a lo que la Biblia nos dice acerca de la muerte, vivamos fielmente. La palabra de Dios garantiza que la muerte es una realidad inminente. A excepción de los santos que serán transformados en el momento del regreso de Jesús, todos los seres humanos morirán un día e inconscientemente esperarán la resurrección. Por tanto, mientras vivamos debemos obrar para glorificar a Dios en todo. Nuestra responsabilidad como cristianos preocuparnos por el legado que vamos a dejar en esta tierra. El apóstol Pablo permaneció fiel a Cristo hasta el final de su vida, por lo que pudo decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hagamos de nuestra vida el legado de la fidelidad al Señor. Vivamos para la gloria de Dios. Frente a lo que la Biblia nos dice sobre la muerte, habla acerca de la importancia de vivir fielmente. Es muy importante eso, queridos hermanos, vivir fielmente. Es, es una lucha constantemente, es una lucha de todos los días de vivir fielmente, de serle fiel a Dios, porque la palabra de Dios de alguna forma dice también de que si pecares, morirás. El pecado es muerte, muerte eterna. Esto no quiere decir de que todos vamos a morir, pero de alguna forma, si nosotros somos fieles, esa muerte va a ser transitoria, una muerte pasajera, una muerte donde estaremos en el sepulcro esperando la segunda venida de Cristo. A diferencia de los que pecaron y murieron, ellos ya tienen una muerte eterna, una muerte que serán juzgados cuando Jesucristo vuelva del milenio, después de vivir 1000 años con los que se fueron con él, a restaurar la nueva Jerusalén aquí en la tierra. Ellos recibirán su paga, su juicio y su paga, que es la muerte eterna. Por eso es importante poder vivir una vida fiel, una vida fiel, en seguir avanzando, seguir luchando en todo esto. Vamos a la aplicación número 2. Frente a lo que la Biblia nos dice acerca de la muerte, vivamos sin desesperarnos. Si el destino del ser humano después de la muerte es la tumba, allí permanecerá hasta el momento de la resurrección. Pero no debemos desesperarnos porque la tumba no será el lugar permanente de aquellos que han partido de esta vida. Un día los que han dormido en Cristo serán despertados de entre los muertos porque la voz del Salvador que les dirá, vengan, bendito mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mantengamos la serenidad, la calma, porque la muerte no es el final de todo. Es una fase, una etapa que pronto llegará a su fin, como afirman las palabras de 1 Corintios 15:54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y todo esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorará ha sido
devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Por qué debemos enfrentar con serenidad lo que dice la Biblia sobre nuestro destino después de la muerte? ¿Ha sido capaz de actuar de esta manera? Eh, sí, quizás muchas veces cuando pienso de que nos desesperamos es porque realmente muchas veces no tenemos control de las cosas. Eh, Hay personas que se desesperan en querer lograr algo y como no lo logran, empiezan a tener un comportamiento y una actitud diferente. Y en este caso es algo similar, eh, que muchas veces quizás nos desesperamos por esta situación, lo cual hoy día la lección nos invita a vivir una vida, a afrontar esta situación con serenidad, nos invita que a pesar de que tarde o temprano tendremos que partir de este mundo, tenemos que tener la seguridad y la tranquilidad de que ese lugar va a ser pasajero. Y para eso, a un cierto modo, ligado, conectado con la aplicación anterior, de que tenemos que vivir una vida fiel a Dios, porque no sacamos nada, nuestra vida no va a estar en va a actuar en forma desesperada, intranquila, falta de serenidad, si nosotros realmente no estamos viviendo fielmente a Dios. Por eso que Dios nos invita a eso, de que, de que nuestra vida, nuestro caminar como cristianos debemos vivirla con serenidad, con paz, con tranquilidad, con seguridad, de que nosotros vamos a formar parte de ese pueblo que cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, nosotros vamos a formar parte de ello y vamos a vivir los 1000 años. Es importante eso, es importante seguir caminando y luchando para eso. Hemos llegado al final de este estudio que abordó un tema que despierta el interés de muchos. A pesar de muchas creencias sobre el destino de los seres humanos después de la muerte, es la Biblia y la palabra de Dios la que revela la verdad al respecto. Atestigua que el ser humano es una unidad de alma viviente, constituida por la unión del cuerpo y del espíritu. Por tanto, la muerte afecta al ser humano en su totalidad. Dicho esto, el desafío de esta semana es reflexionar seriamente sobre la forma en que estamos viviendo la vida. ¿Hemos aprovechado nuestros pocos días en la tierra para hacer el bien a las personas? ¿Hemos sido fieles a Dios y afrontado el futuro con esperanza? Si tenemos la oportunidad, aprovechemos para hablar con alguien sobre la esperanza de la resurrección. Amén. ¿Cómo es la persecución a los cristianos en el país en momentos misioneros donde vamos a Arabia Saudita a orar? La mayoría de los cristianos en Arabia Saudita son extranjeros que y trabajan temporalmente en el país. La mayoría de ellos provienen de países de ingresos bajos y medios. Y hay muchos informes de que los trabajadores migrantes sufren abuso y son sometidos a horribles condiciones de vida y de trabajo. La pandemia del COVID-19 hizo que esta realidad fuera aún más obvia, ya que altos los picos de infecciones tendieron a sentarse en las comunidades de migrantes donde el cenamiento y el distanciamiento social eran mucho más difíciles. Los pocos conversos que son de Arabia Saudita generalmente se ven obligados a vivir su fe en secreto, arriesgándose a la violencia, al divorcio y más. Sin embargo, ha habido algunos cristianos saudíes en los últimos años que han sido lo suficientemente valientes como para compartir su fe, con un gran riesgo por sus vidas. Motivo de oración. Ora por los creyentes saudíes que tienen que ocultar su fe ante amigos y familiares. Pide a Dios que lo ayude a saber que no están solos. Amén. Padre, te doy las gracias en esta hora por este momento, por esta oportunidad que usted nos dio de poder estudiar esta lección. Señor, que podamos seguir preparándonos, sigamos, Señor, seguir estudiando, aprendiendo más sobre este tema para cuando
se tenga la oportunidad de hablar de ellos, Señor, bendito Padre, te podemos tener una base sólida, basada en tu palabra, Señor, para poder contrarrestar, para poder, Señor, eh, mostrar la verdad que es tu palabra, Señor, a todas estas creencias erróneas, Señor, que hablan de temas que realmente no son guiados por ti, Señor. Muchas gracias, Señor, que sigue cuidando nuestras vidas, bendiciendo, Señor Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te agradezco todo. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Ya vamos por término esta lección. Espero que sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga.